candidato a senador provincial por la primera sesión electoral y todo indica que va a ser una sesión bastante difícil. Sí, es un lugar donde vamos a tener una pelea importante, como en toda la provincia, pero lo primero para destacar, antes que nada, es que como consecuencia de una intervención, una trayectoria y un planteo que fue popularizado en su momento por la campaña que se hizo con el Frente de Izquierda en la elección de 2011, el Frente de Izquierda está ubicado como quinta fuerza en la provincia de Buenos Aires, como la expresión de los que planteamos las reivindicaciones y los problemas de los trabajadores y de la población, que el resto de los que están adelante, estamos hablando de las tres variantes que están encabezando las encuestas de parte de la disgregación del PJ, que es el Frente para la Victoria, Massa y Narváez, después está el bloque aliancista de Stolbizer, olvidan por completo. Es decir, que estamos enfrentando, y es muy importante que estemos en ese lugar, porque seríamos la tercera fuerza que enfrenta a menemistas, dualdistas, que son parte del bloque del PJ, y los viejos recauchutados de la Alianza. Entonces, todos los que han desenvuelto desde el 90 a la fecha, los problemas que hoy está enfrentando el movimiento obrero y la población. Fíjate que todos están planteando la misma política que hoy ya desenvolvió claramente el gobierno de Cristina, que es la devaluación monetaria que la pagamos los trabajadores. Devaluación monetaria, como lo demuestra el acuerdo de Chevron. Chevron ha hecho un acuerdo por una inversión muy menor que le permite repatriar el 20% de todas las ganancias, exportar el 20% de todo el petróleo crudo que saque, lo cual es un fenómeno, digamos, de desabastecimiento mayor todavía del que hoy tenemos si eso se lleva a la práctica, y lo va a hacer al dólar que cotiza en el mercado, que no es el dólar oficial, sino el dólar blue. Es decir, que ya ahí tenemos una confiscación enorme porque se ha planteado claramente un desdoblamiento cambiario y por lo tanto una devaluación de la moneda que junto con la inflación los trabajadores pagamos con nuestra desvalorización sistemática de las condiciones de vida. Lo otro, lo del SEDIN, otro mecanismo de devaluación de la moneda, es decir, que el gobierno cristinista está tomando en sus manos lo que es el reclamo del conjunto de la oposición patronal. Por supuesto que esto fue apoyado por todos, por ejemplo, los representantes de los sectores, digamos, petroleros de la Alianza, en sus diversos centros han establecido que lo del acuerdo con Chevron era positivo y que revertía la crítica que le hacían a la supuesta nacionalización de YPF, que no fue tal, y que nosotros denunciamos, que era una reprivatización para entregar los recursos petrolíferos a la recolonización de empresas, entre ellas denunciábamos como Chevron. Y entonces nos ubicamos en el quinto lugar y vamos a tener, nos parece, una importante performance electoral, varias encuestas así lo señalan, porque estamos expresando aquello que los demás ocultan, por un lado, y aquello que los demás no defienden. Otra crisis que está planteada hoy es el tema de la crisis por el impuesto al salario. Más de 3 millones de trabajadores están afectados por el tema, y cuando venga definitivamente el descuento, a partir de lo que es el descuento que van a tener los trabajadores por el tema del aguinaldo, va a ser todavía mayor. Y una parte fundamental de esos 3 millones de trabajadores están recibiendo un descuento que supera la segunda o la tercera escala. Porque como ustedes saben, hay una escala del 7%, otra del 9%, otra del 14%, y va subiendo, pero como no se ajusta esa escala y la inflación establece un fenómeno a partir de lo que son las paritarias también de elevación del salario, pero que no tiene que ver con el costo de la canasta familiar y por lo tanto no es real en términos del aumento, pero sí en términos nominal, los trabajadores están pagando el impuesto a las ganancias que no paga Chevron, que no pagan los evasores del SEDIN, que no pagan los trabajadores, que no pagan los sectores de la patronal agraria. Bueno, nosotros vamos efectivamente a actuar en contra de eso. Cuando decimos actuar en contra es tomar medidas concretas. Los legisladores del Frente de Izquierda y del Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda van a tomar medidas específicas para esa situación. Porque, por ejemplo, en el Banco Provincia, los trabajadores hemos logrado que la patronal absorba ese impuesto al 100%. En el diario Tiempo Argentino, los trabajadores de la naranja de prensa han logrado que la patronal absorba el 50% de ese impuesto. Se está luchando en Alvar por lo mismo, en el sindicato del SUNA de zona norte. Es decir, hay un movimiento que obligó, por ejemplo, a Moyano a tener que hacer un paro, por ese motivo. Segunda cuestión, sumamente importante, la defensa de la cuestión de la jubilación.
Entonces, los representantes del Frente de Izquierda van a actuar en función de eso. Y llevado a la provincia y a los municipios, es lo mismo. Porque se está derrumbando la educación, se está derrumbando la salud pública, hay un caos urbanístico de características enormes, sustentado además en el negocio de la especulación inmobiliaria, y al mismo tiempo que pasa esto, se encarece el precio, ¿no es cierto?, del metro cuadrado en la construcción y expulsan a los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires primero y después de los centros urbanos del conurbano. Y de San Martín los echan y de 3 de febrero los echan. Nuestro planteo será imponer una ley y luchar por eso junto con la población, también en los municipios, que establezcan zonas con terrenos fiscales, ya sea que se expropien sobre la base de la utilidad pública o de los lugares que existen, no fuera del casco urbano de las ciudades, sino dentro del casco urbano, en donde los trabajadores puedan, con viviendas sociales, poder ubicarse, digamos, en una vivienda digna. Y por lo tanto establecer también una política contraria a la destrucción del medio ambiente, que implica las megatorres, el proceso especulativo completamente anárquico que hay alrededor de ese tema. Es decir, estamos tomando el conjunto de los planteos específicos de la clase obrera. Jubilación, vivienda, salario, educación, salud. Y todo eso yendo a pelear aquellas leyes y la imposición de esas leyes como lo hicimos cuando estuvimos en la legislatura de la Capital Federal, donde Jorge Altamira fue no solamente el autor, sino el motor de la ley de las 6 horas de trabajo para los trabajadores del subte, que arrancamos como consecuencia de aquella lucha, que era una lucha parlamentaria en la Cámara, y con los trabajadores y la población en defensa de ese reclamo, como una movilización de conjunto. Vale para las enfermeras en los hospitales de San Martín 3 de febrero, que tienen que trabajar 2 y 3 turnos, vale para los choferes que tienen que trabajar 12 horas en el cuadro del caos que significa el transporte, vale el control del ferrocarril y los recursos del ferrocarril en manos de los trabajadores y los usuarios para que no ocurra la masacre de Once. Me explico, es decir, ahí están los recursos, tanto en los municipios como en la provincia, como en la nación, y vamos a ir por eso. Y esto es lo que ha colocado al Frente de Izquierda como la quinta fuerza, porque un sector importante de la población hizo una experiencia y sabe que ahí están los trabajadores, las trabajadoras, los representantes que van a llevar a la práctica, no solamente de palabra, una lucha por obtener un cuadro de una estructuración sobre nuevas bases sociales de toda esta situación que hoy es un derrumbe enorme, de un régimen que se está cayendo con Milani y el verso de la lucha por los derechos humanos se ha evaporizado por completo. Alguien que fue uno de los principales gestores del espionaje del batallón 601 no puede ser considerado como alguien ajeno a un proceso, digamos, de represión sobre la base de lo que fue la dictadura militar. El tema de lo de Jaime, que en buena medida Jaime está hoy en el cuadro que se encuentra como consecuencia de la lucha que se desenvolvió a partir del enfrentamiento que hizo la movilización popular por juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreira. Es el tema de la situación que estamos hablando de la entrega petrolera. Bueno, este es un régimen que se está cayendo y los que lo quieren reemplazar están discutiendo la transición de un reemplazo, pero bajo ninguna circunstancia de cambiar aquello que han hecho. Por eso, digamos, tenemos, a pesar de que hay una situación que las elecciones primarias plantean con cierta confusión, porque va a haber una enorme oferta de boletas y de divisiones provinciales, municipales, donde todos los sectores del PJ en particular se van a estar peleando. Está claro que hay un sector entero de la población, nos ubica en el 4,5% la votación para Néstor Pitrola como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en varias encuestas. Bueno, creemos que el Frente de Izquierda, y a eso llamamos, sea ese factor de cambio y que la población vote resueltamente, y no solo vote, sino que se sume como fiscal para defender ese voto de una salida popular y al servicio de los trabajadores sobre estos reclamos. Quizás la izquierda tenga el discurso más clarificador en cuanto a lo que manifiesta, pero también es cierto que los frentes a combatir se le ponen más que difíciles, digo, tanto el político como el gremial, inclusive hasta la misma sociedad que muchas veces comparte el discurso y por ahí eso no se transforma en votos, digamos. ¿Cómo lo ven ustedes? En este caso venimos de una gran elección, Tal cual. ¿no es cierto? En el 2011
hicimos una gran elección de 450.000 votos en las elecciones primarias y después casi 800.000 trabajadores y sectores de la población que sufre todo este cuadro que te acababa de describir antes votaron por el Frente de Izquierda. Te decía que las encuestas en general en todo el país nos ubican como la quinta fuerza en algunos lugares, incluso por encima de ese lugar. Y desde el punto de vista de lo que vos decías, es un dato muy importante, es una pregunta que me parece muy, muy criteriosa. El tema de la cuestión en el cuadro sindical. Hay un avance de la izquierda de características muy claro. Esto se está expresando en la recuperación de numerosos sindicatos, de comisiones internas. Un ejemplo claro de eso, mi gremio, yo soy docente, en el gremio más importante de la docencia nacional, que es el SUTEBA, en la provincia de Buenos Aires, la izquierda ha recuperado las 11 seccionales más importantes del conurbano. Empezando por el SUTEBA Matanza, que es la cuna de lo que uno diría la burocracia sindical más vinculada al gobierno, ¿no es cierto? Digamos, Yasky, Baradel, son un sector que se ha definido a favor del gobierno kirchnerista en forma plena. Lo mismo ha ocurrido en las elecciones de Foetra, donde la izquierda ha avanzado, sacando el 47% de los votos en los principales lugares de votación, enfrentándose justamente a una dirección sindical K, ¿no es cierto? La de Yaradora y un representante de la CTA de Yasky que lo acompaña. Es decir, hay un progreso en ese plano y creemos que esto tiene que ver con lo que ya antes se había expresado en la juventud. Digamos, era tradicional señalar que la izquierda, de hace 10 años o más, viene dirigiendo los centros de estudiantes en la Universidad de Buenos Aires, la FUBA y otro. Bueno, eso se ha trasladado claramente al resto de los sectores donde hay un sector de trabajadores o una población que está peleando. Y venimos de una agitación con los compañeros que acompañan esta conferencia de prensa, acá en la Peatonal de San Martín, con una cantidad impresionante de jóvenes, que también es un elemento, jóvenes militantes, jóvenes que no están armados sobre la base del ecosistema que le plantea el hecho de que son una proyección del Estado como es la Cámpora, sino compañeros que salieron de sus trabajos, que salieron de sus lugares de estudio y estaban peleando en la Peatonal el voto a cada una de las personas que pasaba, y la simpatía fue enorme. Se sentaron varios, teníamos una mesita con una silla a discutir nuestras propuestas, a hablar con los candidatos, compañeros que después van a ver, que hay dos compañeras muy jóvenes que son candidatas a concejales en 3 de febrero y San Martín. Es decir, se va viviendo esa situación. Y hay que evitar, eso sí, que el peso de los aparatos, de la plata, de la propaganda, de los punteros en la propia elección, intente cegar ese progreso, y por eso llamamos a todos los trabajadores, a la población democrática y que está reclamando por sus reivindicaciones, no solo el voto por el Frente de Izquierda, sino que se acerque y se sume como fiscal para las elecciones del 11 de agosto. El kirchnerismo levanta la bandera de ser ellos promotores de la participación juvenil en la política en estos últimos tiempos. Sin embargo, la izquierda se ha nutrido de jóvenes a lo largo de todo este periodo democrático. Digamos, ¿cuál es la mirada que ustedes tienen en cuanto a esa situación de la juventud en particular, que en esta elección va a participar de una edad más temprana, ¿no? Bueno, la realidad se demostró contraria al discurso en ese punto de parte del gobierno, porque la juventud, tanto en las universidades como en los colegios, está peleando duramente por ver de qué manera se puede organizar en forma libre e independiente, cosa que apoyamos por completo. Y lo que existe de parte de las autoridades, tanto educativas como de los punteros de los municipios, es la de tratar de evitar y regimentar cualquier tipo de formación de un centro de estudiantes. Por ejemplo, cuando se llenan la boca con el tema de la participación política y el voto a los 16 años. Por lo tanto, nosotros apoyamos el voto a los 16 años, pero lo apoyamos sobre la base de un programa de conjunto y sobre la base del derecho de los jóvenes a organizarse de forma libre, sin ningún tipo de manipulación política, como se expresó en las denuncias que hicieron los propios estudiantes del desembarco en paracaídas de funcionarios de la Cámpora que iban a las escuelas, y sobre la base de una manipulación intentaban establecer una suerte de regimentación y de cooptación política de los jóvenes en esos colegios, lo cual provocó una reacción. La reacción incluso se expresó en que cuando iban a reuniones de centros de estudiantes que querían ser transformadas en lo contrario, los propios estudiantes lo denunciaban y se iban de allí y seguían luchando por su propia organización. Acá los jóvenes tienen que tener la libertad completa de organizarse,
a poder tener además toda una serie de reivindicaciones que les permita estudiar aun cuando trabajen, bueno, nutrirse de su propio programa, digamos, de reivindicaciones y de acción, cosa que definimos por completo. Eso también lo estamos verificando como un proceso de acercamiento al frente de izquierda y en este caso también, digamos, lo que serían los agrupamientos juveniles en los cuales interviene el Partido Obrero, no solamente en la FUBA, sino en importantes centros de estudiantes, en el conurbano y en la propia ciudad de Buenos Aires y en general. Acá en San Martín, por ejemplo, donde estamos ahora, los compañeros de la juventud han sido partícipes de una lucha que desenvolvió en forma espontánea el movimiento estudiantil de el Estados Unidos, creo que fue el colegio, que es un colegio histórico de San Martín, y que se estaba cayendo a pedazos, desde hace un año que está en un cuadro de deterioro brutal, al punto tal de que había baños químicos para que los pibes fueran al baño porque estaba todo derruido, lo cual demuestra que aquellos que dicen enseñorearse en una política para darle vuelo a la juventud, en realidad lo que estaban haciendo era evitando que se organizaran para poder luchar por todo esto. ¿Y cómo fue el tema? Ocupación, toma, organización independiente. Ese fue el camino que nosotros hemos apoyado abiertamente. La última, ¿qué crees que va a hacer Real? ¿Los va a acompañar a ustedes o a Massa en esta oportunidad? Qué sé yo, que Real sabrá lo que va a hacer. De todas maneras, en aquel momento, cuando se produjo el llamado milagro para Altamira, como siempre decimos, los milagros no existen y aquello que se repercute en las redes sociales y en los medios de comunicación es producto de algo que se construyó previamente. Por supuesto que siempre hemos considerado el aspecto, digamos, de colaboración o apoyo de otros sectores no provenientes de nuestra propia experiencia como un elemento positivo. Y le decimos a Real que Massa es el kirchnerismo disciplinado, más ayornado a los reclamos que hoy tiene el conjunto de la patronal argentina. Por lo tanto, digamos, seguramente si él lo puede ver y eso lo entiende, va a terminar apoyando al Frente de Izquierda y al Partido Obrero. No, por favor, gracias a vos.